instituciones puedan mantener. Este, y bueno, en todos los países la capacidad de respuesta de los gobernantes depende del ingreso fiscal. Mientras más recursos tengas, vas a poder responder mejor ante las necesidades de la población. Bueno, también se toma en cuenta que los presupuestos en sí no son parte de la economía política, pero se relacionan porque lo que buscan es el bienestar de la población mediante la asignación eficiente de recursos, expresando que lo importante es la planificación y la integridad de las instituciones. Y bueno, se exponen unos puntos acerca de cómo debería ser la planificación y cuáles son los objetivos económicos y sociales, y que los presupuestos pueden generar tanto déficit fiscales cuando no están bien constituidos, como beneficios a la población con una distribución más eficiente de las redes. Ok. ¿Quién más? Bueno, profe, ahora vengo yo. Bueno, a mi parecer lo que más a mi parecer lo que considero yo más importante que resalta el artículo es el componente racional, que ellos resaltan, que los autores resaltan, que debe tener todo proceso de planificación o elaboración de presupuestos. Esto incluso también lo comentaron un poco nuestros compañeros en la exposición pasada, puesto que los autores afirman que todo proceso de planificación tiene que tener un fuerte componente racional, ya que la elaboración de presupuestos conlleva a la coordinación, o sea, conlleva y facilita la coordinación de objetivos, la prevención de hechos y la proyección de tendencias. Por lo que valerse, por así decirlo, de un medio racional es sumamente importante para poder fijar metas realistas en base a los recursos disponibles de cada economía. Entonces, esto lo que garantiza es poder, de cierta manera, mediante, como estaba comentando mi compañero, en base a los recursos disponibles que tiene cada economía, brindar un mayor bienestar a toda la población. A mí me pareció importante, profe, que el artículo resalta que las reformas presupuestarias, los presupuestos no son perfectos, pero dice que las reformas presupuestarias son muy importantes porque no son política, pero la expresan en uno de sus aspectos fundamentales, que es la asignación de los recursos. Entonces, los autores consideran que si se plantean reformas muy radicales, como el presupuesto base cero, no va a ser no van a ser muy exitosas porque no van a cumplir el equilibrio de fuerza en el gobierno y en la sociedad. Y la capacidad de estas fuerzas no van a lograr traducir sus intereses en decisiones que afecten la asignación de los recursos públicos. Entonces, ellos resaltan que obviamente este es un proceso que lleva mucho tiempo, pero que se puede mejorar, pero evidentemente no se pueden hacer cambios muy abruptos. Okay. Ok, profe. A mí me pareció importante del artículo varias cosas. En primer lugar, los principios de la planificación, que bueno, ya los dijeron la clase pasada en la exposición, los cuales son racionalidad, prevención, universalidad, unidad e inherencia. Creo que esos son todos. Otra cosa que me pareció importante era el proceso de planificación, el cual contempla 4 aspectos que son la formulación, la discusión y aprobación, ejecución y luego el control y evaluación de los resultados. En donde me parece muy importante los últimos 2, de hecho creo que son los más complicados de que se hagan de forma correcta, porque bueno, en la ejecución tiene que haber una organización a muy buen nivel y una logística bien montada para que ese presupuesto sea llevado a cabo de forma correcta. Y bueno, en la evaluación de los resultados es bastante complicado, por decirlo de alguna forma, reunir todos los resultados para ver si se maximizó la utilidad de ellos. Generalmente eso creo que se hace con proyecciones econométricas. En el artículo se habla de ello un poquito. Otra cosa que me pareció interesante fue que el presupuesto y la planificación, a pesar de ser medidas que generalmente se establecen para un periodo de un año,
también es muy importante que se establezcan a largo plazo, en el sentido de que, ok, que tu proyecto es un año, pero también es importante que preveas lo que puede pasar en el futuro, si se cumple o no lo que tú planificaste en ese año. Entonces, creo que eso se vio inclusive en el video que mostró el grupo de la exposición, en donde la persona solamente se centraba en el año y el que estaba intentando tomar el cargo el que comenzaba a tomar el cargo del que estaba jubilado, le decía pues que cómo se hacía en el caso de que fueran más de un periodo y no solo uno. Está bien. Bueno, vean ustedes, ese último artículo que ustedes están exponiendo se llama La importancia del proceso de planificación y el presupuesto administrativo en las instituciones gubernamentales. Evidentemente que aquí nos encontramos ante, digamos, un elemento que es fundamental y es una de las cosas que uno repite siempre como loros, y es que la importancia que tienen las instituciones gubernamentales, porque las instituciones gubernamentales de una u otra manera van a representar o van a generar cierta confiabilidad dentro de lo que es el estereotipo de una economía. Entonces, si nosotros tenemos instituciones gubernamentales que no están sujetas, digamos, pues a esos principios básicos de la planificación en el presupuesto, como son la coherencia, la transparencia, la continuidad, la unidad, etcétera, etcétera, todos esos principios que hemos visto, que ya lo hemos repetido en todos los diversos escenarios que hemos explicado aquí, pues lógico que, digamos, pues que las instituciones gubernamentales pierden un poco el carácter de seriedad. Y eso le resta muchas veces, digamos, eh, esa importancia que pueden tener las instituciones en el momento de reafirmar lo que viene siendo la seriedad en la toma de decisiones que ellos tienen. Ese artículo básicamente, pues, ustedes lo han dicho, lo han explicado, y básicamente toma puntos muy fundamentales, como tener muy claro que dentro de lo que son esas variables macroeconómicas, esas tendencias de lo que son las variables macroeconómicas en las reformas económicas que nosotros vemos hoy en día a través de lo que viene siendo el paradigma, pues, de, de esas variables que nosotros nos toca analizar en el último punto, cuando estamos analizando el desempeño macroeconómico y ese juego presupuestario. Obviamente que la planificación es el elemento más importante, porque si no planificamos, ¿cómo creen ustedes que nosotros podemos hacer una distribución equitativa de las riquezas? Y evidentemente la planificación va a estar sujeta al desempeño macroeconómico, es decir, a las variables macroeconómicas, y dentro de las variables macroeconómicas nos vamos a encontrar, por supuesto, que elementos fundamentales como viene siendo el Producto Interno Bruto, la inversión que se hace en un país, el riesgo país, la volatilidad de los mercados, la deuda que pueda tener ese país, la reconversión o digamos la amortización que hagamos de la deuda, nuestra transparencia en el momento de contraer algún tipo de compromiso con el resto del mundo, ya bien sea a través del BID, a través del Fondo Monetario Internacional, a través de la banca privada, etcétera, etcétera, pero siempre va a representar que el país va a tener que afrontar los problemas que se puedan presentar en un momento determinado por una mala gestión desde el punto de vista administrativo en el momento que vamos a hacer una planificación. Entonces, este artículo básicamente habla que hay que respetar los que son los principios de la planificación, porque es importantísimo tomar en consideración todos esos elementos, aun cuando muchas veces, por y repito, suelen ser un saludo a la bandera, porque seguimos teniendo graves problemas, déficits en lo que es la parte del presupuesto, y esos déficits muchas veces no sabemos proyectarlos a nivel de un año en condiciones normales, donde podamos decir, se pueden presentar tales y tales, digamos, circunstancias. Tenemos que prever que puede haber una caída del Producto Interno Bruto, de manera pues que se nos puede presentar un déficit fiscal grandísimo,
hay un déficit en el presupuesto y no tenemos a mano, digamos, pues una respuesta loable que podamos nosotros hacerle frente inmediatamente. Entonces se hacen reformas presupuestarias muchas veces que terminan, digamos, trayendo graves consecuencias en el desempeño macroeconómico, porque muchas veces ese tipo de medidas que se toman son, digamos, medidas a muy corto plazo y medidas que son simple y llanamente como para correr la ruta. Entonces, el presupuesto debe unificarse los principios de planificación para coordinar los planes en materia de desarrollo económico. Eso es evidente, porque si no, ¿para qué planificamos? Planificamos para tener resultados. La planificación tiene que estar siempre en base a lo que nosotros decimos que es el deber ser, es decir, qué es lo que tengo que hacer para alcanzar determinado objetivo. El objetivo aquí, obviamente, señores, es impulsar el crecimiento económico, los procesos de industrialización, generar una política que nos lleve al desarrollo económico y dentro de la política de desarrollo económico, obviamente que vamos a estar hablando de procesos de producción, productividad, porque ningún país en el mundo puede alcanzar el desarrollo económico sin haber alcanzado las variables, digamos, macroeconómicas fundamentales, que son el Producto Interno Bruto, las políticas de empleo en relación a lo que es el desempleo como tal, a lo que viene siendo el ahorro, a lo que viene siendo los movimientos de capital o las llamadas inversiones o eficacia marginal de capital como lucratividad, el riesgo país, la volatilidad del país, la balanza de pago, las reservas internacionales y para ustedes contar. Entonces, dice el artículo, de manera que hay que fortalecer las instituciones y aumentar las expectativas de vida de la población. Por supuesto, el artículo dice aumentar las expectativas de vida de la población. ¿Por qué hay que aumentar las expectativas de vida de la población? Porque cada vez que nosotros estemos teniendo un deterioro de los factores de producción en relación a que la calidad de vida de las personas cada vez se hace, digamos, más cuesta arriba, o de repente podríamos decir, anteriormente el venezolano vivía hasta los 100 años, a los 110 años. Hoy en día los venezolanos llegan a los 80 años o no llegan a los 80 años. Entonces, quiere decir pues que tenemos que aumentar esas expectativas de vida de la población. ¿De qué manera nosotros vamos a garantizar eso? A través de una buena conducción de las políticas macroeconómicas, de manera pues que a través de ellas es que nosotros vamos a canalizar esos recursos que va a tener el Estado y vamos a poder entonces darle a la población mejor calidad de vida. Dice el artículo, incrementar las inversiones a nivel nacional, equilibrar balanzas de pago, diversificación del aparato productivo, bajar los niveles de importación, aumentar las exportaciones, es todo lo que uno pretende dentro de una economía sana, porque evidentemente tenemos que reflejarla desde ese punto de vista. Entonces dice, el presupuesto es un instrumento político que relaciona las acciones de los políticos con la asignación de los recursos. Evidentemente, cada vez que nosotros nos vamos a encontrar un déficit en ese presupuesto y que no llegamos ni siquiera a la mitad del año para poder entonces distribuir de una manera sana ese presupuesto, quiere decir que nos vamos a encontrar con serias dificultades. Y los políticos, ya lo hemos dicho, y además esta materia, pues lo hemos, digamos, recalcado muchísimo, manejan las políticas o el desempeño macroeconómico muchas veces a su antojo. Y manejarlo a su antojo implica, pues, utilizar políticas de panes calientes para enfriar la economía en un momento determinado o simplemente irse más hacia el lado del populismo, porque está más que claro que la mayor parte de la población es pobre y debe estar conducida hacia esa vía. Es ahí donde caemos, pues, en el plano de otros artículos que tenemos analizado, el comportamiento político electoral, que evidentemente tiene una desviación en la conducta de los políticos porque simple y llanamente se van más por el lado populista, paternalista, que cualquier otro tipo de cosa. Y la gente puede decir, pero es que vean ustedes que los partidos de izquierda pues tienen un corazoncito mucho más grande porque se ocupan más del pueblo. Lamentablemente, eso se queda en teoría. En la práctica, pueden tener un corazoncito más grande, pero los resultados en el desempeño macroeconómico arrojan resultados negativos. Y lamentablemente, en materia de economía, en materia de lo que viene siendo el crecimiento, el desarrollo económico, las políticas económicas que se utilizan, etcétera, etcétera, deben dar resultados positivos, no negativos. Entonces, pareciera como que si en los países de América Latina, en el caso de Venezuela también sucede lo mismo, donde se hace cuesta arriba que el presupuesto de la nación vaya de la mano con un buen desempeño en las políticas macroeconómicas. Entonces aquí nos lleva
digamos pues a lo que decíamos empezando nuestro trimestre, que el grado de desarrollo de un país va a depender en gran parte de la buena aplicación de las políticas macroeconómicas, es decir, el desempeño macroeconómico. Utilizar políticas populistas, utilizar políticas de paños calientes que puedan ampliar la economía en un momento determinado, ser paternalista, no quiere decir que sea malo, pero tampoco es lo mejor del mundo, porque hasta más que comprobado que son políticas que no terminan dando los resultados que verdaderamente se están buscando en la economía. Y se pierde la esencia de lo que verdaderamente es la ecuación economía y la parte social. ¿Por qué? Porque el hombre depende de la parte económica, es decir, son variables dependientes. Entonces, en ese caso, yo puedo, obvio que, ¿cuál es el factor de producción más importante dentro de los tres factores de producción? El hombre. Y los demás no, todos son importantes, pero obviamente que sí, en una economía no existe el hombre, ¿para quién voy a producir? No tiene ni siquiera sentido. ¿Cuál es uno de los, cuando nosotros analizamos esos factores de producción, eso nos lleva a la explicación que dieron los mercantilistas cuando explicaban de que el factor de producción más importante para ellos era la mano de obra, porque la mano de obra era el elemento fundamental, el factor fundamental que iba a hacer crecer tanto lo que viene siendo el capital como las tierras, es decir, la naturaleza. Entonces, tierra, trabajo y capital, los tres son importantísimos. Si uno pregunta, ¿cuál de los tres factores de producción considera usted que es el más importante en un país capitalista? La mano de obra. Y en un país comunista, la mano de obra. Siempre es la mano de obra. Por ello, pues, esa ecuación nos llevaba al otro pensamiento de los mercantilistas, donde decían que un aumento en la población iba a generar un aumento en la producción, un aumento en la productividad. No necesariamente siempre eso es así. Analice usted el caso venezolano. Ha aumentado la población, no aumentó la producción y evidentemente menos la productividad. Esa es una ecuación que no necesariamente es así, pero la lógica me tiene que decir que si aumenta la población, debería aumentar la producción, debería aumentar la productividad. ¿Para qué produzco? Para ganar. ¿O es que produzco para ver la producción? Ay, qué bonita la producción y después la tiré al basurero. No, se supone que yo produzco para generar producción, para generar productividad. Evidentemente así. Sin embargo, vean ustedes cómo saltamos a la otra parte cuando decimos qué pasa en los países desarrollados cuando no hay generaciones de relevos, cuando nadie quiere tener hijos porque es un compromiso, cuando usted hoy en día los paradigmas han cambiado de tal magnitud, pero de tal magnitud, que hoy en día ustedes los jóvenes, pensarse, oye, pues muchas veces, sobre todo en países desarrollados, que cuesta tanto todo, porque es que la gente piensa que el paraíso está afuera y oye, el sueño americano y ay, me voy para Europa y todo es fácil. No, allá muchas veces la gente trabaja 24 por 24 horas y tiene 2 turnos o 3 turnos de trabajo. Y entonces la gente dice, ay, ¿en qué momento yo puedo tener hijos? Entonces la gente tiene otro concepto de lo que es la familia, otro concepto de lo que es tener hijos, porque es una gran responsabilidad. Y entonces no me alcanza el sueldo ahorita, siendo yo sola y con mi pareja, imagínense ustedes tener un hijo, entonces no, entonces nadie piensa en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, supongamos que todos comienzan a pensar de esa manera, no hay generaciones de relevo. Si en un país no hay generaciones de relevo y nadie viene al país, entonces el país, cuando viene a ver, hay uno solo en el país. Aquí estoy yo, un saludo ahí. Entonces, obviamente que la mano de obra es fundamental. Entonces, esta parte, cuando nosotros estamos hablando de que la parte económica no la puedo desligar de la parte social, eso es más que obvio. Muchas veces la gente se enfrasca en decir, es que es más importante lo social que lo económico. Jamás nadie puede decir eso, así como se dijo en una oportunidad en nuestro país, porque lo social es, o sea, es que es obvio, porque la esencia de la economía es el hombre. La economía está al servicio del hombre. Pero si yo no produzco, el hombre se muere de hambre. ¿Y qué hacemos nosotros con una sociedad donde el hombre se muere de hambre? Es decir, donde todo el mundo esté desnutrido, donde nadie sea una cabeza pensante, donde todos simple y llanamente reciban instrucciones y son borregos donde dicen todo que sí. Pues se presenta pues lo mismo que se dio dentro de la doctrina del capitalismo de Estado, es decir, el Estado controlaba todo. El dinero salía de aquí, llegaba nuevamente al Estado y ese capitalismo de Estado lleva pues a que sea el Estado el que controle la vida de todo el mundo.
Evidentemente aquí se confabulan pues muchos conceptos, una cosa nos lleva a la otra y otra nos lleva a la otra. Entonces, obviamente que el presupuesto es un instrumento político, porque los políticos lo manejan a su antojo. ¿Cuántas veces los presupuestos no han sido maquillados? Miles y millones de veces se maquillan los presupuestos al antojo de los políticos para, digamos, pues confabularse y por supuesto hacer asignaciones de recursos que muchas veces no tienen ni pie ni cabeza porque es más las asignaciones que se hacen que lo que tenemos. Y después viene el problema de la reestructuración de ese presupuesto, donde evidentemente ahí es donde están cerradas todas las puertas. Y al estar cerradas todas las puertas, no, oye, nos tenemos que preocupar porque de qué manera nuevamente aumentar lo que viene siendo esa asignación de recursos. En periodos electorales, dice el artículo, el presupuesto, por supuesto, juega un papel importantísimo porque aquí se conjuga esta parte del presupuesto con el proceso político electoral del tema anterior que habíamos analizado, porque se supone que van a tratar de atacar todos los problemas que tengan de inflación y desempleo. ¿Por qué? Bueno, porque a nadie le gusta tener una economía con unos procesos de inflación y unos procesos de desempleo tan graves. Entonces, aquí en este caso, el artículo dice, la CEPAL sugiere que debe respetarse el equilibrio macroeconómico. Este artículo lo dice todo. ¿Y por qué lo dice todo? Porque el último tema de nosotros, que era el juego presupuestario y el desequilibrio macroeconómico, nos está diciendo con esta simple frase, la CEPAL sugiere que debe respetarse el equilibrio macroeconómico. Ya nos está diciendo, de por sí, lo está diciendo la CEPAL, pero es que ya nosotros lo deberíamos saber, porque la CEPAL sugiere, ¿okay? Pero nosotros deberíamos saber que a través del presupuesto debe respetarse el equilibrio macroeconómico, porque de lo contrario se va a generar un desempeño macroeconómico totalmente irracional que en un momento determinado no vamos a poder nosotros atacar esa consecuencia. ¿Okay? Entonces, es un exabrupto, así como desde el punto de vista jurídico, los leguleños muchas veces dicen, hay un exabrupto en la Constitución cuando se dice tal cosa, o el Código Orgánico Procesal Penal, hay que hacer una reforma por tal cosa, o tal cosa. Entonces, obviamente, cada quien tendrá que pensar y cada quien tendrá que adaptarlo. En el caso de nosotros, pues desde el punto de vista económico también existe un exabrupto desde el punto de vista económico, ¿ok? Analizar y ver lo que es el desempeño macroeconómico de nuestras variables macroeconómicas, porque es un exabrupto decir los niveles de inflación o los niveles de desempleo que tiene la economía venezolana. Es un exabrupto hablar de la poca diversificación del aparato productivo que tiene la economía venezolana. Es un exabrupto que no se haya pensado en la economía venezolana maquilar, o es un exabrupto que no se haya pensado en la economía venezolana, oye, pues de generar una economía de escala o un incentivo de la producción nacional o una economía endógena, una diversificación del aparato productivo, incentivar otros sectores, etcétera, etcétera. Obviamente somos un país, hay gente que no le gusta decir, somos un país subdesarrollado. Bueno, llámelo como usted quiera. Si usted quiere llamarlo en términos más románticos, utópicos, somos un país en vías de desarrollo, bueno, usted es libre de decirlo. Pero obviamente tenemos que ser realistas, porque para yo hablar que somos un país en vías de desarrollo, me tengo que, digamos, enfrascar en decir qué variables voy a considerar yo para decir que vamos en vías de desarrollo. Mientras pues que tenemos una economía sumamente estancada, ¿ok? Y que solamente determinados sectores productivos son los que están generando la producción productiva. Cuando la gente dice que hay una parte de la población que tiene mucho dinero, usted lo ha dicho, una parte de la población tiene mucho dinero. Pero en economía el plato se come caliente, no se come frío. ¿A qué me refiero con esto? Que en economía yo no puedo hablar de unos sectores de la población y ser, digamos, pues, ponerme unas gringolas, dar acéfala a la situación que sucede en el resto del país. ¿Por qué? Porque no puede existir pobreza. La pobreza existe en todas partes del mundo, mi niña. O sea, no es que en Estados Unidos no hay pobreza, no es que en Europa no hay pobreza, no es que en Inglaterra no hay pobreza, en todas partes del mundo hay pobreza, pero los niveles de pobreza son menores. El problema está cuando los problemas de pobreza son mayores que cualquier otro tipo de cosa.
El problema está en las políticas económicas, es decir, donde estemos hablando nosotros de la actuación que debe tener el Estado en cuanto a la aplicación verdaderamente de lo que viene siendo las políticas que deben utilizarse en relación a materia de economía con la política. Es decir, que se conjuguen, que ambas estén de las manos, porque la economía, por supuesto, más que por supuesto, debe ir de la mano con la política. No es que debe ir, va de la mano, porque ¿quién dirige la parte económica? La parte política. Y una mala decisión, una mala toma de decisiones por parte de nuestros políticos llevará a las economías a unos desastres incalculables. Y por último dice el artículo, pues obviamente, que era lo más importante de ese artículo, que debe respetarse el equilibrio macroeconómico. Respetarse el equilibrio macroeconómico significa que debo supervisar, vigilar, ¿ok? De que no exista un desbarajuste en las variables macroeconómicas, porque si en un momento determinado yo tengo un nivel de inflación de 6, bueno, pues entonces yo me preocupo y tengo que ver cuáles son los correctivos, los paliativos que yo debo utilizar para poder equilibrar. Pero si yo tengo una inflación de 5.000, usted me dirá si usted va a dormir viendo a ver de qué manera usted va a solucionar el problema. Entonces, por donde yo lo vaya a atacar. Por supuesto, recuérdense de que esto no es un punto que uno pueda, digamos, analizar de manera independiente a espalda de todo lo demás. No, esto es un punto que se tiene que analizar con miles de factores, tanto endógenos como exógenos, como factores estructurales, como factores coyunturales, que se deben analizar para nosotros poder buscar ese equilibrio. Por último, tal como dijo Nicolás también, los presupuestos no son perfectos, ¿ok? Por esto es importante que se haga una reforma presupuestaria y, por supuesto, la realización de la fiscalización muchas veces no es exitosa, o sea, fiscalizamos, se produce, siempre va a haber algún tipo, digamos, de descomposición en ese presupuesto que se nos escape de las manos, pero nada que no podamos corregir. Sin embargo, en el caso venezolano, muchas veces nos encontramos con que hay unos déficits en esos presupuestos que evidentemente las manipulaciones son las que han hecho que se vuelva a generar un equilibrio desde el punto de vista del desempeño macroeconómico. Pero son cifras maquilladas y una vez que ya los políticos se adentran nuevamente al haber ganado las campañas electorales, vienen entonces los grandes problemas donde decir de dónde sacar el dinero para compensar estos desequilibrios. Bien, hemos concluido ya entonces hasta el tema número 6. Voy a hacer un breve repaso. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Mm? No por mi parte, profe. Ok. Bien, gracias, Miguel. Es el único que está conectado, supongo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver cómo es eso. Ustedes durmiendo, yo aquí hablando como la loca Luz Caraballo, y ustedes durmiendo, se van para el cine, entonces la profesora está hablando. Entonces, a ver, ¿cuándo tenemos el examen nosotros aquí? Vamos a ver cuándo. Creo que es el lunes, profe. Lunes, ¿verdad? El lunes de la semana que viene. Y el miércoles ya empezamos con las defensas, sí, el miércoles empezamos con las defensas. Ok, por ahí alguien, creo que fue César, que cambió, contigo, Miguel, ¿fue? ¿Que cambió? Sí, Sí, César, profe. ya hablamos y yo presento entonces el lunes y César el miércoles, el próximo miércoles, el de semana 12. Perfecto. César dice, jaja, no vale, profe. Al revés. Miguel, tú presentas el miércoles y yo presento el lunes. Perfecto. Ajá, exacto. Ok, si alguien quiere hacer algún cambio, puede hacerlo poniéndose de acuerdo con un compañero, ¿ok? Con una compañera. Pero no me vayan a, digamos, si no me lo anuncian, usted pierde su derecho el día que le corresponde, ¿ok? Entonces, todos los que les corresponde el día lunes van a exponer el día lunes, excepto Miguel y César, que se pusieron de acuerdo y cambiaron los días, ¿ok? Entonces, César le correspondía el lunes, lo cambié con Miguel para el día, para el día miércoles y lo cambié con Miguel para el otro lunes. Entonces, si no me lo notifican, no pierden el chance, ¿ok? Bueno, me gustaría que todos participaran en su defensa de su artículo, porque de verdad que es como verles un poco la cara y saber pues que ha servido de algo pues estas tertulias que hemos tenido de una u otra manera
¿ok? Y bueno, eh, saber que de repente uno de una u otra forma también uno ha llegado un poco, a mí me ha gustado mucho la participación, digamos, de todos ustedes. Quieran o no quieran, a veces la gente dice, pero esto es, ¿sabes? Un corte y pega, y, y bueno, y yo llené esto, y le dije a Tina esto, y no me preocupé tanto. Bueno, eso, déjenme decirles que todos los docentes deben estar más que claros en ese tipo de cosas, ¿ok? Porque en estos días pues se me presentó una cuestión de un plagio y en la parte de los plagios, eh, cuando nosotros estamos en, en condiciones normales, pues en un salón de clase, o sea, en un trabajo, en un ensayo, en una investigación, eh, no es que uno no vea, o sea, los plagios o que usted haga un corte y pega, ¿ok? Lo mismo pasa en los exámenes. Pero fíjense qué sucede. Ni esto es una defensa de una tesis, ¿ok? De posgrado, ni es un doctorado, ni nada por el estilo. Esto es como una especie de juego. Es como una especie de ensayo y error. Quieran o no, déjenme decirles que así ustedes hayan hecho copia y pega, este que está aquí se despertó. ¿Y por qué se despertó? Porque no les quedó otro remedio, sino que hacer el corte y pega y tratar de que las cosas estuviesen, digamos, coordinadas, es decir, estuviesen eh, eh, concatenadas, porque no van a cortar ustedes aquí, después ponen este que está aquí, no tiene ningún tipo de relación, y ustedes se lo leen. Y les puedo garantizar, eso es como cuando en mi época de repente voy a hacer una chuleta. Entonces la gente decía, hacer una chuleta, y yo decía, pero si yo una chuleta me lo aprendí, yo para qué después quiero la chuleta. Y entonces es como que hoy en día ustedes hacen esos cortes y pegas y también sirve. Entonces yo muchas veces le digo a los otros profesores, eh, nos ha tocado vivir unos tiempos complejos, pero tampoco es que podemos perder nuestra esencia de docentes. Nuestra esencia de docentes es transmitir un conocimiento. El alumno sabrá si se lo lleva o no se lo lleva. Y por supuesto, en indagar y agregarle un poco más. Pudimos haber hecho también un ejercicio aquí de la teoría de los juegos, como dijo en la última clase, ya vamos a ver quién fue que lo dijo, Francisco. Francisco, pudimos haber hecho también un jueguito ahí aplicando la teoría de los juegos, pero muchas veces tú has visto teoría de los juegos, pero a lo mejor aquí hay gente que no ha visto teoría de los juegos, ¿ok? Y hay gente que de repente nos adentramos de repente a una parte de un análisis econométrico y hay gente que no ha visto econometría. Entonces hay ciertas cosas, como me ha pasado, que de repente hago, digamos, énfasis en una doctrina y no, yo no he visto historia de las doctrinas. Y entonces ahí, wow, a mí uno dice, para mí tiene que haber, digamos, oye, como que una especie de secuencia, ¿no? En el tipo digamos, de razonamiento, porque muchas veces nosotros entramos o nos adentramos a una materia sin haber visto esta otra materia porque no tiene ningún tipo de planeación, pero me falta, es decir, adolezco de algún tipo de conocimiento, que después lo van a entender porque obviamente ven la materia, perdón. Pero, ¿qué sucede? Aquí en este proceso, en esta materia, yo creo haber llegado a mis estudiantes, ¿okay? Yo creo que saco buen partido de esto. A veces la gente dice, bueno, Tina, pero es que todos pasan con muy buenas notas. Bueno, ¿saben por qué pasan con muy buenas notas? Porque hay una evaluación continua, donde uno tiene al estudiante todo el tiempo ahí. ¿Ok? Yo me podría pasar todas las clases, en vez de que ustedes hicieran los análisis de artículos, yo también podría buscar los análisis de otros artículos, yo podría explicarlos en clase, pero les doy el chance a ustedes para que ustedes también investiguen y se monten en ese proceso. Entonces de repente ustedes me dicen, a mí me parece, y vean, a ver, cada vez que estamos analizando los artículos, ¿cuántas veces ustedes dicen lo mismo que dijo el anterior? Y el otro, lo mismo que dijo el otro. ¿Yo les hago punto por algo? No, los dejo a libre albedrío. Pero eso, quieran o no quieran ustedes, los ha obligado a que estén conectados. ¿Ok? Y yo tengo muchos profesores que de repente dicen, tira, pero a ti te dan todo. Y no les queda de otra, porque si no pierden la puntuación. Porque ese es el mecanismo para que el estudiante no deje de entrar a clase. Bueno, yo espero, de verdad, espero y deseo, pues haber llegado de alguna u otra manera, porque esa es la esencia
de un educador, llegarle a sus estudiantes, inculcarles algún tipo, digamos, pues, de conocimiento y saber, pues, que estamos llegando y que es importantísimo formar una generación de relevo, estén aquí en el país o vayan a estar donde vayan a estar. Tienen que ustedes tener un pensamiento crítico, tienen que tener un pensamiento formado y la formación la aprenden en las universidades a través de la teoría, pero después ustedes ya pues nadan como peces en el agua. Y esta es una carrera que necesita de otros instrumentos. Muchas veces yo como economista he necesitado, pero enormemente, lo que es la parte del derecho, ¿okay? La parte legal. Primero porque me muevo en materia laboral, o bueno, me movía porque ya no me muevo tanto en esa agua, pero yo tuve que hacer un posgrado en derecho laboral porque pues me movía mucho con lo que era la parte laboral y en materia tributaria y en materia de educación, pues evidentemente, pero la parte del derecho para mí ha sido fundamental. Entonces, ¿por qué ha sido fundamental? Porque yo hice por muchos años experticias contables en tribunales, tanto civiles como laborales. Entonces, para mí era leerse el derecho, era leerse el libelo de la demanda, y yo decía, estos abogados sí escriben grama, decía yo, ¿no? Porque los economistas somos más pragmáticos, los economistas somos más de números y menos de escribir. Los abogados tienen, bueno, eso o evidentemente eso es una virtud, ¿ok? Tienen una facilidad que además tienen ese desempeño, se mueven muy bien con esa. Y entonces uno como economista leyendo los niveles de demanda para saber cuál era la demanda, por cuánto era el monto, etcétera, para poder hacer las proyecciones, los cálculos por daño y perjuicio, entonces uno se perdía muchas veces en ese nivel de demanda. Pero déjeme decirles que la economía está sumamente relacionada con todo. La economía no es una ciencia, sépala, la economía es una ciencia que está relacionada con lo que es la parte de el derecho internacional, desde el punto de vista privado, lo que es la parte laboral, lo que es la parte psicológica, lo que es todo, o sea, la sociedad, políticas económicas, o sea, todo es un compendio de cosas. Entonces, no trabajamos, digamos, pues, con una ciencia solamente, trabajamos con muchas de las ciencias. Bueno, usted va a ser abogado, perdón, economista empresarial, pero dentro de las economías empresariales se estudia la estructura dentro de las empresas, dentro de una sociedad, se estudia también la parte de lo que viene siendo la administración de los recursos, la administración de empresas. O sea, existen miles de ramas que tiene esto. Y usted dice, bueno, que yo voy a gerenciar, yo estoy arriba, pero es que muchas veces el comportamiento dentro de las sociedades, perdón, dentro de las organizaciones, hace que se cambien los resultados totalmente. Un ejemplo de eso, hace muchos años había un artículo por ahí, después yo no lo guardé, pero había haber guardado, un artículo de ese en Holanda, una empresa hizo un estudio para aumentar sus niveles de productividad, donde modificaron todo lo que era, eh, digamos, las bonificaciones, digamos, las regalías que les daba la empresa, las bonificaciones que le daba la empresa a sus trabajadores. Entonces, una de esas cosas que ellos modificaron fue que a partir de las 12 del mediodía hasta creo que eran las 3, 4 de la tarde, nadie en la empresa trabajaba. ¿Okay? Entonces, a partir de las 12 ellos tenían un menú para escoger y el menú era, bueno, una cosa del más allá. Entonces, con las calorías, etcétera, etcétera, más el postre y tal. Una vez que terminaban de comer, pues entonces tenían una hora de descanso, es decir, para dormir, y después tenían una hora donde ellos iban a la piscina o podían jugar tenis o podían tal, no sé qué tal. Bueno, eh, había unos bonos de gratificación al final del mes por cuestiones de productividad que eran una cosa del más allá, donde la gente se peleaba, etcétera, etcétera. Y por supuesto, los niveles de productividad de esa empresa se dispararon de una manera, bueno, increíble. Entonces, y ojo, después de las 4 de la tarde, como que era una cosa de esa, trabajaban solamente una hora. Eran sumamente productivos. Entonces, lo que quiere decir, pues, que muchas veces nosotros tenemos que saber cómo compensar a nuestros trabajadores. Si nosotros tenemos un trabajador poco remunerado, pues lógicamente
el incentivo, ¿cuál es el incentivo? El incentivo siempre va a ser que yo pues haya unas buenas condiciones en la empresa, que yo le pague mejor a las personas, que yo lo premie, que yo lo ascienda. Esos son los incentivos. ¿Entiendes? O sea, evidentemente eh, eh, tiene que haber algún tipo de recompensa. Si no la hay, pues los niveles de producción productiva de esas empresas tienden a irse mermando. Bien, vean ustedes. Va para el examen del día lunes el tema 4, el tema 5 y el tema 6. Del tema 4, ¿qué vimos nosotros en el tema 4? Vimos todo, en primer lugar, hablamos un poquito acerca de lo que era la estructura de un ciclo económico y definíamos el ciclo económico como las diversas etapas por las que pasan todas las economías, evidentemente de los países capitalistas, porque no existen etapas en los países comunistas porque sus economías son estáticas, mientras que en los países capitalistas hay fluctuaciones. Ahí hablamos pues de la teoría schumpeteriana de la innovación, y hablábamos pues de la importancia pues que podía tener lo que decía la teoría de Schumpeter en procesos de innovación, que si no hay innovaciones los ciclos tienden a quedarse estancados y por supuesto, lógicamente las economías también tienden a morir, es decir, hay un estancamiento de los factores de producción. Hablábamos un poco de lo que era también la teoría de la escuela austríaca, donde decíamos pues que se iban más por los procesos de motivación y acciones de los individuos, y que evidentemente los economistas tradicionales han criticado fuertemente también a la escuela austríaca porque consideraban pues que no era una escuela que pudiera manejar los modelos matemáticos y los modelos macroeconómicos como tal, sino más bien una escuela muy convencional o heterodoxa. Hablábamos pues dentro de las fases de los ciclos económicos, antes de adentrarnos evidentemente por qué se generan esos altibajos dentro de los ciclos económicos políticos electorales, había que conocer qué me indicaba a mí estar en un proceso de auge, estar en un proceso de crisis, en un proceso de recesión económica o en un proceso de recuperación económica. Porque no es lo mismo, ni se escribe igual, ir a unas elecciones en un proceso de auge que ir a unas elecciones en un proceso de crisis. De hecho, pues el paradigma que tenemos nosotros para este domingo ante estas elecciones hay diversidad. Bueno, no hay mucha diversidad de opiniones, pero tampoco la voy a pedir porque, por supuesto, cada quien es libre de pensar lo que quiera y yo en eso no me tengo que meter. Pero, por supuesto, hay un cambio de paradigma y hay una generación de relevo que no tiene los mismos pensamientos que se tenían hace 20 años atrás. Entonces, cada quien tiene sus opiniones desde el punto de vista político muy claras, muy definidas, a menos que pertenezca a X o a Y. ¿Ok? Pues hablar de un ciclo económico donde estamos en un proceso de auge, donde ha habido, digamos, pues un gran impacto en el Producto Interno Bruto, donde no hay desempleo, donde los niveles de inflación son sumamente elevados, hay inflación de la economía, hay un incremento del salario real del trabajador venezolano, reservas internacionales adecuadas, equilibrio en balanzas de pago, en balanzas comerciales, etcétera, etcétera, pues hace que en ese proceso entramos pues, nos adentramos después a lo que viene para el tema número 5, que era lo que yo les decía con anterioridad, que yo hubiese puesto primero el tema 5 y después el tema número 4, porque ya el tema número 5 me está, perdón, el tema número 4 ya me está adentrando y me está diciendo cuáles son los ciclos políticos oportunísticos y cuáles son los partidistas. Entonces, a sabiendas ya de que son cada uno de ellos, ya sabemos pues que si se maneja la economía en un periodo donde estamos en auge, se supone pues que la economía está muchísimo más loable, mucho más floreciente y por supuesto ahí vamos a tener la oportunidad o de generar una continuidad en esa política gubernamental o simple y llanamente, bueno, si tenemos otro candidato de nuestra preferencia, cambiaremos. Pero siempre una de las cosas que más se va a notar aquí en estos ciclos políticos electorales es que aquel que lo haya hecho mal le van a pasar factura. ¿Okay? Aun cuando también estuvimos analizando que los electores tenemos como que una memoria muy corta. ¿Por qué una memoria muy corta? Bueno, porque se nos olvida lo que sucedió en el pasado y entonces los políticos aprovechan las circunstancias, las situaciones y comienzan en los últimos 6 meses o en el último año
hacer todo lo que no han hecho en años anteriores. Entonces, por supuesto, las economías se han resquebrajado, las economías se han caído muchísimo y en el último año estos políticos se aprovechan de la situación y comienzan a decir, hemos podido reactivar la economía, miren qué bien estamos, entonces nosotros y tal. Y entonces, como los electores tenemos una memoria muy corta, comenzamos a decir, ah, no, pero es que todo está funcionando perfectamente bien, todo se está recuperando, mira la inversión que está haciendo el Estado. Y esto, digamos pues que se correlaciona con el último punto, que es el tema número 6, porque ahí es donde se produce ese desequilibrio en el desempeño macroeconómico, porque hay un desbarajuste, un desequilibrio total de lo que viene siendo las variables macroeconómicas, pero a costillas, digamos, pues, de preservar ese voto, a mí no me importa. Yo simplemente me desequilibro en estos momentos y posteriormente, una vez que haya ganado las elecciones, entonces yo puedo decir, ahí vienen todos los reajustes a vivir por ahí. Obviamente, ¿qué sucede? En etapas de crisis, por supuesto que es muchísimo más complicado que nosotros estemos hablando en un proceso de origen político electoral, porque ahí entonces los políticos comienzan, la culpa no es de nosotros, la culpa es de que nos hayan cerrado las puertas, la culpa es que nadie nos quiere prestar dinero, la culpa es que ha habido una caída de los precios del petróleo en la economía venezolana, nos tienen trancados por todos lados, etcétera, etcétera. Comenzamos a buscar a todos nuestros vecinos, a todos nuestros aliados, a echarle la culpa a todo el mundo, menos nosotros, porque nadie va a reconocer que ha habido, digamos, una mala praxis en la aplicación de las políticas que tenían que haber tomado. Entonces, básicamente, cuando hablamos de ese ciclo económico de origen político electoral, nos referíamos al comportamiento que tienen los ciclos económicos cuando se producen periodos electorales o se inician las campañas electorales, es decir, todo lo que acabamos de hablar. La influencia que tienen las elecciones en el ámbito económico de una nación hace que se efectúen los ciclos económicos y la toma de decisiones va a alterar el ciclo aumentando el gasto público, las políticas populistas, los aumentos de subsidios de decreto, el incremento de bonos, bajan los impuestos, las políticas que se incrementan de una manera artificial el bienestar social, pero afectan el presupuesto nacional, maquillando las cifras que realmente van a ocasionar que se disparen los votos, pero que al mismo tiempo tengan un impacto sobre el desempeño macroeconómico. Entonces, obviamente, y por supuesto después, en este momento que se están aplicando este tipo de políticas expansivas, una vez que ganan las elecciones, ya entramos en la fase descendente, que es la aplicación de las políticas restrictivas. Vean ustedes que es más, en estos días leí un artículo que decía, qué raro que no se estén dando bonos, qué raro que, oye, pues a una semana de las elecciones la economía no se haya disparado en relación a que vamos a dar el bono productivo del año de la pandemia, vamos a dar el bono de la madre, no sé qué cosa, vamos a dar el bono. Se tenía que haber disparado, digamos, pues, de una manera muchísimo más intensa esa aplicación de políticas de paño caliente, porque son medidas populistas que sirven pues para atrapar esos votos, ¿ok? Entonces, y por supuesto, van a incrementar de una manera muy artificial el bienestar social. Sin querer decir lo que voy a decir, pero cuando usted no hace ese tipo de políticas, cuando usted no, digamos, no hace incrementos de bonos o no hace, simplemente estoy segura de qué es lo que va a suceder. ¿Okay? En el sentido, pues, de que yo considero que yo lo he hecho muy bien, de que todo está perfecto, de que, oye, pues, estamos bien encaminados, no tenemos por qué generar un desequilibrio en el desempeño macroeconómico a través de políticas artificiales, no me tengo que ir por aumentos por vía de decreto, ni por incrementos de bonos, ni por reducir los impuestos, ni nada, aumentando el gasto público y desequilibrando el gasto público, porque simple y llanamente nosotros consideramos que lo hemos hecho bien y que bueno, que tenemos prácticamente, oye, pues las elecciones ganadas. Puede haber ese tipo de pensamiento, ¿ok? Y recuérdense que nada, o sea, nada está negado a esa realidad, porque muchas veces nosotros tenemos un pensamiento, pero recordemos, no se nos olvide que el 80% de nuestra población, ¿okay?, es una clase social pobre.
Entonces, ¿qué sucede? A mí no me llegan esas políticas distributivas, y a lo mejor tampoco a usted le llegan, pero a lo mejor el barrio completo sí le llegan las políticas distributivas. A lo mejor todas esas políticas están siendo incluyentes en esos extractos sociales. Y entonces, nosotros decimos, pero mira el desequilibrio que hay desde el punto de vista macroeconómico, a nivel macroeconómico. Sin embargo, el Estado, a través de las políticas distributivas, está haciendo su trabajo. Entonces, este comportamiento económico de los gobiernos cuando están cerca de un evento electoral, el Estado, vean ustedes, aprovecha las instituciones del Estado y los utiliza como instrumentos de política pública, donde se maquillan cifras y generan nuevas expectativas a los votantes gobernar. Por supuesto, a nivel macroeconómico, ¿qué va a pasar? Situaciones como las que hemos visto hasta ahora, que hay el Producto Interno Bruto, desempleo, inflación altísima, procesos de hiperinflación, estagflación, etcétera, etcétera, ¿qué me van a traer como consecuencia? Me van a traer como consecuencia que yo, pues, digamos, una persona estudiada, una persona, oye, que tiene conocimiento en materia de esto, pues diga, yo tengo que pasarle factura a estos políticos, ¿ok? Porque generalmente es lo que suele suceder. Lo vimos cuando estuvimos analizando el tema número 4 y hablamos de lo que eran los ciclos partidistas y los oportunísticos. Entonces ahí decíamos, es ahí donde el votante dice, ahora viene mi turno y yo voy a pasar factura. No vaya muy lejos, acuérdense lo que acaba de pasar ahorita en Argentina. Hay un pase de factura, ¿ok? Pero eso ya tiene que ser que, digamos, los votantes ya hayan madurado y ya se hayan llevado, y eso que en el caso de Argentina, pues existe, igual que en el caso de Venezuela, una población que es pobre, ¿okay? Que se deja llevar mucho por lo que es el populismo como tal, y evidentemente, pues gana más ese sector. Sin embargo, vean ustedes que hubo un pase de factura en esos momentos. Entonces, elementos analizábamos en ese momento que para la toma de decisiones muchas veces los políticos se aprovechan de lo que vienen siendo variables como la inmigración o la emigración, políticas que van, digamos, pues conduciendo más a la economía de una manera muy artificial, generando, digamos, políticas que generen expectativas a los votantes, pero que nunca se terminan de realizar. Entonces los votantes se quedan como que con la esperanza de que en algún momento va a haber un cambio de situación y ese momento nunca llega. Hablábamos en clase pasada también lo que eran los diversos análisis en relación a lo que son los deberes del soberano. Hablábamos de la doctrina Strauss, hablábamos del Estado mínimo, que tenía que ver con la doctrina de Adam Smith. También trajimos a colación como políticas económicas la teoría keynesiana, donde se hablaba de las políticas de pleno empleo para generar producción, productividad. Y obviamente que aquí se decía, muchas veces los políticos no siguen las recomendaciones de los economistas, eso lo hemos dicho un millón de veces, por lo que se considera que la economía ha fracasado. Y esto, por supuesto que las políticas se han desviado y no están acordes a las leyes de la economía, lo que evidentemente no se ajustan a las realidades económicas. Lamentablemente, hoy por hoy, que nosotros pudiéramos analizar la economía venezolana y ver todo el comportamiento de las variables macroeconómicas que han sido ajustadas, digamos, pues por un modelo de desarrollo económico que ha estado inclinado más hacia lo que es una parte más de un paternalismo de Estado, hacia una alta intervención por parte del Estado en los asuntos económicos, pero que los resultados de las variables macroeconómicas no han sido los que nosotros estamos esperando. Después entonces teníamos en el tema de lo que era el tema 4, hablábamos de los oportunistas, que decían los políticos son todos iguales, esencialmente los oportunistas, lo que les interesa es mantenerse en el poder, como una manera de seguir en el poder es ganar las elecciones, y el político lleva a cabo todas las políticas económicas que le van a permitir su reelección. Y por supuesto no le interesa a quién se va a llevar por delante, y mucho menos si esos resultados en un momento determinado pueden llegar a generar consecuencias negativas para el país, porque ellos consideran que una vez que ganan las elecciones, ya ellos nuevamente toman el poder y vuelven nuevamente a jugar con esas variables. Entonces, obvio que las ideologías políticas tienen un comportamiento que muchas veces tienen una afectación grandísima. Entonces, las ideologías son, digamos, pues, esa defensa que tienen los partidos políticos
y que evidentemente los llevan como a decir, oye, pues a través de ellos nosotros defendemos más a los pobres, nos vamos más hacia el lado de los pobres y por eso es que nos critican. Y ciertamente ese no es el punto que se está llevando a cabo. Se critica es que tenemos que tener políticas que nos conduzcan a una justa distribución de la renta nacional a través de la justicia social, que genere el bienestar social, pero de una manera real, no de una manera ficticia, que evidentemente deja mucho que desear. Entonces, en ese caso, nosotros nos encontrábamos con que se producen unas descompensaciones gravísimas. Entonces, nosotros tenemos que en el caso de los modelos oportunistas, estamos hablando de los oportunistas, que es más populista que otra cosa y que se va más por el área, digamos, pues de que nosotros somos muy buenos y nos vamos más por esta parte de lo que viene siendo los pobres. Aquí dice, las economías se pueden caracterizar mediante la curva de Phillips, ¿okay? Porque a través de la curva de Phillips se mide el comportamiento del desempleo y el comportamiento de la inflación. Todos los políticos prefieren ganar las elecciones a no ganarlas, a costa de lo que sea. ¿Okay? Solo hay dos candidatos, uno que está en el poder y otro que desea alcanzarlo. A los votantes les gusta el crecimiento económico, les disgusta la inflación y el desempleo, por lo que votarán por aquel político que haya cumplido todas las expectativas. Ese tipo, digamos, de características ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Okay? Si usted quiere saber, o sea, si usted quiere analizar, ha sido vetada hace poco las elecciones en Nicaragua. Investiguen ustedes por qué fueron vetadas las elecciones en Nicaragua. ¿Okay? Entonces, dice, por último, los votantes toman muy en cuenta el pasado, por lo que a la hora de elegir suelen tomar decisiones que afectan los resultados. A mediados de los años 70, este tipo de modelos se hizo muy popular. Utilizaron una serie de modelos macroeconómicos basados en la curva de Phillips, donde se medía a través de una combinación de lo que es la inflación y el desempleo para, digamos, poder analizar de qué manera se podían ganar las elecciones. Aquí se hablaba de una primera generación del año 75 y una generación que surgió y se desarrolló a mitad de los años 80 y se basó en el análisis que tienen los políticos para influir permanentemente en el estado de la economía. Aquí se habla de un proceso de incertidumbre como un factor decisivo ante nuevas expectativas, como fue el caso del cisne negro, y por supuesto que son situaciones imprevistas que están fuera del alcance de las predicciones económicas. Nicolás Taleb en el año 2007 dice, son acontecimientos difíciles de anticipar y que tienen un elemento, digamos, solamente que trae como consecuencia un impacto grandísimo en las economías y que obliga a hacer estimaciones que muchas veces son anticipadas, es decir, hacer cambios de paradigmas radicales, como ha sucedido en el caso no solamente de Venezuela, sino del mundo entero. Hablaba de los modelos partidistas, aquí decían, consideran que todos los políticos son iguales, consideran que los partidos de izquierda se preocupan más por el bienestar de la población, por el desempleo, por la heterogeneidad, es decir, las desigualdades, y tratan de controlar siempre la inflación a través de las ideologías, pero prevalece en muchas, digamos, en muchas ocasiones en lo que es la parte del populismo, tratando de tergiversar lo que vienen siendo las recetas económicas. Manejar la economía a través de ideologías políticas para mantenerse en el poder. Por supuesto, las ideologías políticas de izquierda, ¿okay? Las ideologías políticas más que conducen a un pensamiento que se inclina más hacia lo que son los pobres. Pero bueno, repito, en este caso no se tienen los resultados esperados. Yo me voy más por un lado donde yo voy a defender más la parte social, pero los resultados económicos son catastróficos. Los modelos partidistas decían, combinan la inflación y el desempleo de manera sistemática, es decir, que a veces controlan la inflación y otras veces controlan el desempleo. Quiere decir pues que en algunos momentos se abocan más a solucionar los problemas de la inflación y en otras veces más al problema del desempleo. Utilizan la incertidumbre de manera de mantenerse en el poder, lo que estábamos hablando anteriormente, generando expectativas a una población donde se les crea una ilusión de que sus condiciones de vida van a mejorar y eso nunca termina pasando. Y los votantes votan por aquellos políticos que les permitan tener mayor valor de la utilidad esperada. Ese es el tema número 4, que hablaba pues de lo que venían siendo el comportamiento del ciclo político electoral
en la parte oportunística y partidista. Y el último punto hablaba pues de la deuda pública como un instrumento estratégico. Este último punto está muy relacionado con el tema número 6, que es el desempeño de las variables macroeconómicas. ¿Por qué? Porque lógicamente la deuda pública muchas veces, ¿okay?, está siendo manipulada, se incrementa esta deuda pública como un instrumento monetario que sirve muchas veces para correr las deudas. Es decir, los gobiernos suelen, digamos, pues como que cubrirse las espaldas, posicionarse haciendo pues de que, oye, se incrementó la deuda, se maquillan las cifras, hay una distorsión por completo de lo que viene siendo la economía real y por supuesto que la utilizan a su antojo, es decir, a manera de que se pueda, digamos, maquillar unas cifras que no son, digamos, la realidad económica que se está presentando. Se disparan cuando hay digamos, un desempeño macroeconómico en relación a lo que es el presupuesto de la nación, la deuda se incrementa para hacerle frente a una situación de déficit, pero esa situación de déficit muchas veces es como simple y llanamente decir, como se ha producido en muchas oportunidades, muchos gobiernos dicen, ¿dónde están los reales? Es decir, con un eslogan que se usó en el periodo del gobierno del expresidente Luis Herrera Campos, no decían dónde están los reales. Es decir, he recibido un país hipotecado. ¿Qué hago yo con esto? Han disparado lo que viene siendo la deuda como tal, desequilibraron totalmente el presupuesto de la nación, no había dinero y había que buscar la manera de refinanciar lo que venía siendo la parte de la deuda y reestructurar la economía a través de políticas que pudieran sanear esa situación. ¿Cómo se manejaron? A través de políticas expansivas y a través de restrictivas. Evidentemente los impactos son muy fuertes. Los impactos son muy fuertes, pero en los primeros momentos. Luego, digamos pues que la política tiende como que a desviarse y ya en última instancia, cuando entramos en el proceso político electoral, comienza, digamos, pues a relajarse muchísimo más, porque si no, de lo contrario, no va a haber una continuidad de ese partido político. Y de hecho, pues, eso es lo que había sucedido en años anteriores. Claro, es bien interesante de repente estudiar en la economía venezolana el comportamiento, por cierto, leía una tesis ahorita de una exalumna, eh, pero de estudios liberales, eh, de su tesis, que la estaba publicando en Facebook, y entonces estaba viendo que le dieron mención honorífica, una alumna brillante, ¿no? Y entonces ella hizo precisamente, su análisis fue político, totalmente político. Entonces, el comportamiento político, cuando nosotros estamos analizando, tendríamos que preguntarnos, o por lo menos ustedes deberían estarse preguntando, ¿qué sucedería o qué sucede en el comportamiento político electoral de la economía venezolana cuando antes del año 1999 en Venezuela eh, la población, los votantes, pasaban factura a aquellos políticos que habían generado, o se habían desenvuelto, se habían desempeñado literalmente muy mal en sus cargos? Es decir, habían generado grandes procesos de inflación, grandes incrementos de las deudas, desequilibrios fiscales, una descompensación macroeconómica gigantesca, fuga de capitales, crecimiento de la economía informal, desequilibrios en balanzas de pago, caídas de reservas internacionales. Entonces, que el comportamiento, digamos, pues desde el año 1974 al año 1999, los electores pasaban factura, ¿ok? A partir del año 74, cuando en un periodo gubernamental, estos políticos no habían cumplido con el estereotipo que necesariamente se tiene que ver en los periodos gubernamentales. Porque el comportamiento de los votantes era, desde el año 74 hasta el año 1999, pasarle factura a estos políticos que habían desencadenado todas estas variables macroeconómicas que habían deteriorado la calidad de vida de los venezolanos, y por qué a partir del año 1999 no se ve ese tipo, digamos, de conducción. La respuesta es muy clara, pero no hace falta que me la digan. ¿Okay? Obviamente, en esta otra parte, de otro punto, vámonos con el tema número 5. Eso era básicamente el tema número 4. Era el proceso pues
de lo que eran los ciclos partidistas y oportunistas, el comportamiento de la deuda pública como instrumento político estratégico que es utilizado y manejado por los políticos, digamos pues a su antojo, ¿ok? Para poder entonces, digamos, seguir manejando la economía y perpetuarse en el poder, ¿ok? Ahí había unos artículos que se les había mandado a ustedes y tenían que ver un poco con la volatilidad que existe en las economías, el comportamiento del análisis del ciclo político electoral, cómo afecta a la política fiscal, la volatilidad del gasto público, es decir, que las finanzas públicas se han visto muy afectadas, sobre todo por lo menos desde el 77, en uno de los artículos que les envié, desde el año 1977 al año 2012, hay una volatilidad del gasto público, muy afectadas las finanzas públicas, produciéndose un shock externo y un incremento del endeudamiento público. Por supuesto, eso trae como consecuencia de que se produzca un deterioro también en la política fiscal y se tengan que tomar mecanismos que puedan entonces irrumpir en lo que viene siendo la trayectoria en materia de impuestos. Entonces había que afectar todo lo que eran las variables macroeconómicas y por supuesto eso tiene un impacto en los eventos electorales, de todas, ¿ok? Otra de las cosas que habíamos hablado en clase también era, bueno, en el caso, no hubo un artículo que yo mandara en relación, lo que pasa es que en trimestres anteriores hemos estado con el proceso pues, de las elecciones en el anterior, de las elecciones de los Estados Unidos y hablábamos un poco de los partidos políticos que existían en los Estados Unidos, ¿ok? Y a qué llevaban y cuál era el comportamiento que tenían los conservadores y los otros son ¿cuáles son los otros? Que ahorita se me olvidó, los conservadores y los demócratas, ¿no? Entonces tienen comportamientos diferentes, pero siempre bajo los mismos lineamientos de los partidos que hemos visto hasta ahorita. Hablábamos también acerca de este tema. Bueno, básicamente el tema número 4 era hablar de ese comportamiento que tenían los ciclos económicos políticos partidistas. En el tema número 5, aquí tenemos en el tema número 5, después tienen ustedes todos los artículos que nosotros hemos analizado en clase. En el artículo número 5, si ya nos íbamos más por la parte del status quo, el artículo número 5 hablaba del status quo, los intereses creados. El status quo, los intereses creados está relacionado pues con la situación actual y los intereses que se crean en un momento determinado en base a la situación que tenga un país, la incertidumbre y la distribución de los beneficios, de qué manera se maneja lo que son las políticas de la incertidumbre, cómo se pueden manejar las economías cuando hay procesos de incertidumbre como tal, los conflictos entre la distribución de los costes de ajuste y las crisis económicas. Aquí entramos y hablábamos un poco del significado de lo que era la palabra status quo, cuando se utilizó esa palabra, para qué se utilizaba esa palabra el status quo, el comportamiento que podía tener las economías cuando se hablaba, por ejemplo, de la tiranía del status quo, analizada por Milton Friedman y su esposa Rose, ¿okay? Y ahí hablaban ellos pues de los programas electorales y decían que generalmente esa tiranía del status quo, es decir, la tiranía de un momento determinado, cuando se habla en materia política, en procesos electorales, era el comportamiento que iban a tener los políticos una vez que hayan ganado las elecciones. Y para Milton Friedman y su esposa Rose consideraban que entre 3 y 9 meses, entre los 3 y 9 meses primeros, era cuando se iba a producir cambios, ¿okay? Desde el punto de vista económico. De lo contrario, una vez que pasaban ya ese tiempo, comenzaban, digamos, pues como que las patadas de ahogados, es decir, comenzaban a tomar políticas y medidas que muchas veces no tienen coherencia, ¿ok? En la continuidad de lo que viene siendo el proceso. También hablábamos de Daniel Rodrik cuando hablaba de la tiranía de la economía política y, por supuesto, aquí nuevamente de una forma, digamos, muy categórica, es cuando los economistas se preguntan por qué se desvirtúa la esencia de la economía, diciendo que es más importante lo social que lo económico. Evidentemente estamos más que claros en eso, pero que no se puede desvirtuar las recetas económicas porque de lo contrario, cuando pasan este tipo de situaciones, lógico, señores, que los resultados no van a ser los más fehacientes posibles. Es decir, yo puedo en un momento determinado
sopesar lo que es la parte social e inclinarme por políticas que sean distributivas más incluyentes, más inclusivas, desde el punto de vista de mejorar o de enfriar la economía, tratando de buscar una solución mucho más loable a la situación que se pueda presentar de heterogeneidad desde el punto de vista social y económico para el país. Pero es que las ideologías muchas veces distorsionan tanto la parte económica que se preguntan por qué se distorsionó tanto el desempeño macroeconómico, cuando en verdad la participación que debe tener el Estado siempre debe ser en función de esas recetas económicas. Se hablaba pues de un conflicto en la distribución de los costos de ajuste, puesto que es muy difícil que podamos hacer una justa distribución, una justa distribución en ese momento, pues, a través de los costes de ajuste, cuando se han producido en la economía de un país tantos desasosiegos desde el punto de vista de lo que es procesos de hiperinflación, procesos de estanflación, poca diversificación del aparato productivo, caída de las reservas internacionales, deterioro del salario real, dinero inorgánico, ya bien sea no, dinero inorgánico producto a lo mejor de dinero fresco, políticas expansivas en momentos que no se dieron haber producido, o políticas restrictivas que pueden estar generando mayores problemas, como puede ser, digamos, una contracción en el encaje legal que pudiera estar permitido, digamos, pues de una manera muchísimo más loable para poderse manejar lo que es la parte crediticia. En cuanto a las políticas de tipo de cambio, se han sido las más consecuentes en un momento determinado, cómo hacer ajustes a través de la política cambiaria, cuando se utilizan políticas cambiarias como puede ser, o una política monetaria como puede ser la reconversión monetaria, una devaluación, un control de cambio, medidas que puedan hasta cierto punto equilibrar la balanza de pago, pero que al mismo tiempo no vemos que se estén generando soluciones a corto plazo, ni a mediano, ni a largo plazo. Entonces, obviamente, cómo canalizar la distribución de los costos de ajustes en un panorama que hoy en día se convierte, digamos, pues, en una gran panacea, una caja de Pandora. Entonces, una economía de libre mercado con elementos como viene siendo el riesgo país, la volatilidad del mercado, la falta de seguridad económica, política, jurídica, social, un populismo exacerbado, ¿okay? No estamos hablando solamente del caso de Venezuela, es un caso, evidentemente, que se tiene que estudiar, y es un caso que a lo mejor lo utilizarán en muchas cátedras a nivel mundial para nosotros, para analizar el caso de la economía venezolana, así como de repente nosotros en un momento determinado pudiéramos estar analizando el caso de Argentina en cuanto a la cantidad de aplicación de políticas macroeconómicas, reconversiones monetarias, cajas de conversión, corralitos, etcétera, etcétera, y nosotros utilizamos muchas veces, pero el caso de Argentina, o el caso de México, o el caso de Brasil, que son, digamos, países donde nosotros podemos ver, o en el caso de Perú, en el caso de Colombia, etcétera, Ecuador, etcétera, que nosotros pudiéramos decir, son países que han tomado ciertas directrices en cuanto en materia económica, que han, digamos, mejorado lo que son sus reservas internacionales, han cortado su dependencia económica, se han convertido en economías emergentes, en economías donde se ve un crecimiento económico sostenido por un tiempo, más no llegan al proceso de desarrollo económico, etcétera, etcétera, pero que evidentemente existe un mejor manejo en cuanto a las políticas de reajuste. Entonces, por supuesto, hay que buscar una mejor distribución de la renta nacional. No es el caso de nosotros, vuelvo y repito, única y exclusivamente, de todos los países de América Latina hay, digamos, un desequilibrio en el desempeño macroeconómico, y por supuesto, señores, eso tiene una afectación directa sobre lo que viene siendo las economías de todos los países. Entonces, en este caso, también hablábamos en las clases pasadas, la parte o la función que tiene el populismo, quien evidentemente se enfrenta face to face, cara a cara, con lo que son las políticas macroeconómicas, y muchas veces prevalecen más las políticas populistas, ese populismo, ese paternalismo de Estado, que las políticas macroeconómicas, y por supuesto las políticas macroeconómicas tienden a ir corriéndose la arruga y no están generando
que se estén produciendo, el impacto que deben producir dentro de las economías. Y por supuesto, los niveles de pobreza cada vez se disparan más. La incertidumbre como un elemento fundamental que por supuesto va a tener un gran impacto sobre la toma de decisiones de los políticos, porque si se generan procesos de incertidumbre caen los procesos de inversiones en un país, por supuesto el riesgo país se dispara, la volatilidad de los mercados también se disparan, generan grandes procesos de inestabilidad y por supuesto hace que se ahuyenten cada vez más esos procesos de inversión y las eficacias marginales de los países también tienden a ir bajando. Hablábamos también en ese tema, el proceso de incertidumbre puede ser generado por cambios políticos, por cambios económicos, por cambios sociales, guerras, por intervenciones generalizadas por el Estado, por, digamos, momentos o espacios donde podemos decir, expropiese, el hecho puede decir expropiese, genera un proceso de incertidumbre grandísimo porque nadie trabaja en arenas movedizas, es decir, nadie trabaja en economías que sean unas economías inestables. Por regla general, sí, ciertamente siempre hay un proceso de riesgo, siempre hay un proceso de incertidumbre, pero hay unos procesos que son mucho más marcados que otros y eso generan procesos de inestabilidad muy grandes. Entonces, obviamente, hablábamos del comentario que hacíamos en clase cuando decíamos que era el pensamiento de Frank Knight, cuando hablaba del proceso de incertidumbre, y en ese proceso de incertidumbre donde se decía que existe lo que se conoce con el nombre de la ventaja de la incertidumbre. Con la crisis económica en máximo apogeo, la Hyundai Motors Company y el resto de compañías automovilísticas experimentaron una fuerte caída de sus ventas. La mayoría de las empresas automovilísticas optaron por reducir la producción. Obviamente, los procesos de incertidumbre, los procesos de riesgo van a hacer que la gente se retraiga y no vaya a invertir. Y en este caso, la mayoría de las empresas que optaron por reducir su producción y frenar los planes de crecimiento, la Hyundai optó por una idea distinta, donde decía, cómpranos un coche y si pierdes tu empleo, te lo compramos de nuevo. Por supuesto, eso genera un proceso, digamos, pues de confianza, un proceso, pues, de alivio. Oye, pues me puede ir mal, pero si pasa tal cosa, yo puedo hacerlo. Entonces decía, en este caso, en lugar de gestionar esta empresa, la Hyundai, en lugar de haber gestionado los riesgos a la defensiva, reduciendo su stock, despidiendo trabajadores, diseñaron una estrategia de ventas que ponía el foco en aprovechar la volatilidad de los mercados que generan los riesgos. La ventaja está en la incertidumbre, no en la seguridad. Es decir, a pesar de las crisis y de la incertidumbre, aprovecharon la volatilidad de los mercados que generan los riesgos y aumentaron su beneficio. Esta estrategia se conoce con el nombre de ventaja de la incertidumbre. Entonces, por último, en este caso se analizan las causas que generan las crisis económicas. ¿Cuáles son las causas que generan las crisis económicas en una economía? Obviamente la mala aplicación de políticas macroeconómicas, el populismo de una manera exacerbada, una alta participación del Estado en los asuntos económicos, las capturas de rentas, las burocracias, la poca diversificación del aparato productivo que genera pues una alta dependencia con otras economías, tratados de comercio que muchas veces no están generando equilibrio en balanza de pago, pocos niveles de producción, poca exportación, altos niveles de importación, altos gastos, digamos, fuera del país. Por supuesto, señores, la poca confiabilidad muchas veces que generan las instituciones del Estado, esa transparencia, esa coherencia en materia de presupuesto no se da tampoco, ya termina afectando el presupuesto de la nación, por supuesto si termina afectando el presupuesto de la nación, es una consecuencia evidentemente de todo lo dicho anteriormente en relación a la renta nacional, porque se supone que si no producimos absolutamente nada, si tenemos una alta dependencia, nuestra renta nacional cada vez se siente más mermada y esa renta nacional va a tener una afectación directa con lo que es la parte del presupuesto de la nación. Otra de las cosas que hemos analizado en el tema número 5, bueno, cuando estamos hablando del status quo y los intereses creados, pues analicen ustedes cuáles son los elementos más importantes que pueden afectar a la situación que vive el país en los actuales momentos, qué variables, qué elementos o qué
qué factores pudieran estar afectando el status quo en Venezuela en los actuales momentos para que en Venezuela no se produzca un proceso de crecimiento sostenido, ¿okay? Que nos lleve a por lo menos ser una economía emergente, una economía menos dependiente. Y por supuesto son todos los factores que hemos analizado nosotros ahorita aquí. ¿Qué consecuencias traen las crisis económicas? Bueno, ¿quién mejor que nosotros para poder decir qué consecuencias han generado las crisis económicas en nuestro país y que, por supuesto, qué elementos han jugado un papel fundamental? Ya lo hemos hablado, todos esos lo hemos analizado aquí. Del tema número 5, pues básicamente creo que tocamos también lo que era la crisis del 73, la crisis del año del 29, que fue la Gran Depresión, que fue, digamos, pues un gran ejemplo para todos nosotros cuando se habla de procesos de incertidumbre y de qué manera, tanto después de la Segunda Guerra Mundial, de qué manera afrontó Estados Unidos, de qué manera afrontó Alemania el impacto de esa crisis, ese status quo que tuvieron que vivir ante dos elementos como eran la incertidumbre y el riesgo, la crisis de los 80, la crisis del efecto tequila, la crisis asiática, la crisis vodka, las crisis financieras del 2008, que fue una crisis sumamente fuerte, que fue la burbuja inmobiliaria que tuvo los Estados Unidos, pero todas tienen, digamos, pues, un mismo denominador en común, su incertidumbre y su riesgo, ¿ok? El riesgo país. Sin embargo, se tuvieron que adentrar a tomar medidas o políticas que pudieran hacer que la economía nuevamente se reactivara. ¿Para qué? Para generar el máximo de confianza y, por supuesto, combatir la turbulencia que se pudiera estar presentando en ese momento. Imagínense ustedes ese riesgo país, esa volatilidad de los mercados ante procesos de pandemia como los que nos ha tocado vivir hoy en día. Entonces, aquí, en materia de economía política, es sumamente importante el hecho, pues, de que el Estado es quien tiene que asumir el control de ese proceso de riesgo y de incertidumbre. Por regla general, en condiciones normales, el Estado ya afronta, ¿ok? El país ya afronta en materia político, ya los políticos tienen una gran responsabilidad cuando analizan el hecho, pues, de los resultados en el desempeño macroeconómico. Entonces tienen que buscar de manera, digamos, pues, muy responsable, de una manera coherente, las políticas económicas que van a utilizar, porque la toma de decisiones, digamos, pues, es fundamental, porque el resultado no lo puedo tapar con un dedo, es decir, no puedo tapar el sol con un dedo. Yo no puedo decir, oye, pues mira, está todo perfecto, cuando la realidad es otra, ¿ok? Entonces, todo está funcionando bien, la economía venezolana se arregló, todo está perfecto, pero resulta que cuando nos vamos al desempeño macroeconómico, es decir, a las variables que nos van a estar indicando verdaderamente en qué condiciones estamos, sabemos que no es una realidad. Entonces, por supuesto, esa toma de decisiones en casos, en situaciones, pues, de pandemia es mucho más complicada, ¿ok? Porque si las economías no están preparadas para eso, peor es la situación, ¿ok? Si tuviésemos que analizar el status quo de Venezuela desde el periodo 74 al 83, o si tuviésemos que analizar el status quo de Venezuela desde el año 1983 al año 1999, o si tuviésemos que analizar el status quo de Venezuela desde el año 1999 hasta ahora, ¿qué factores han intervenido? ¿Cómo ve usted que existe una relación entre lo que es el desempeño de las variables macroeconómicas y al mismo tiempo el desenvolvimiento de lo que viene siendo el ciclo de origen político electoral? ¿Qué variables juegan un papel importante ahí? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué es una pregunta interesante? Bueno, porque evidentemente si yo tengo que hacer un análisis del status quo, ¿qué es el status quo? La situación del periodo del 74, que yo acabo de decir, del 74 al 83 o del 74 al 99. Y yo digo, el status quo, es decir, la situación de ese periodo, o nosotros podríamos decir, nos encantaría muchísimo volver al status quo de los años 80. Me estoy refiriendo, nos encantaría volver a los años 80, es decir, a la situación
que teníamos nosotros en los años 80, desde el punto de vista económico, me refiero, ¿ok? Porque con los conocimientos que tenemos ahorita, digamos pues, sabiendo los errores que cometimos, no volveríamos a cometer los mismos errores. Por eso cuando la gente le pregunta, si yo tuviese 18 años, si yo tuviese 20 años, con la experiencia que tengo hoy en día, pues obviamente no hubiese cometido los errores que he cometido en mi vida. Pero eso son, digamos, pues, lecciones de vida que a cada quien le toca vivir. Pues en esta fase de lo que es la economía, pues si nosotros dijéramos el status quo de los años 80, ojalá volviéramos al status quo de los años 80 en materia económica, porque con toda la sapiencia que ya tenemos, los conocimientos que ya tenemos, no correríamos el mismo riesgo o no incurriríamos en los mismos errores que cometimos en esos años. Sin embargo, déjenme decirles que eso es una utopía, que eso es una falacia, porque yo les apuesto que si volvemos al status quo de los años 80, cometeríamos los mismos errores. ¿Y por qué? Porque vean ustedes que nos vemos en ese espejo desde los años 70 hasta ahora y seguimos cometiendo los errores. Entonces, ojalá que pudiéramos corregir esa debate. Y por supuesto, hay ahí un elemento político electoral, ¿ok? En cuanto al comportamiento político electoral desde los años 70 al año 1999 hasta ahora, ahí lo hay, ¿ok? Hay una parte político electoral que es muy clara y obviamente aquí nos vamos a encontrar también con que eso tiene un impacto sobre lo que es el desempeño macroeconómico, ¿ok? Entonces, y por supuesto, recuerden que hemos hablado en clases pasadas, en este tema número 5 también se habló de las modificaciones que ha habido en la Constitución y cómo se ha manejado a través de ley habilitante muchas veces el desempeño de esas variables macroeconómicas. Hablábamos aquí también del conflicto de la distribución. Profe, Ajá, dime Aranza, te escucho. disculpe que la interrumpa, pero es que yo tengo clases ahorita y quería saber si podía decir algo del examen, cómo va a ser. Ya lo estoy diciendo porque les estoy diciendo más o menos, fíjate aquí por ejemplo hay una pregunta. Dice, analice el status quo de Venezuela del periodo 74 al año 1983, ¿ok? ¿Y cómo sería ese mismo análisis del año 83 hasta el año 99? Pero yo puedo preguntar cómo sería, o analice el status quo de Venezuela del 74 al 99 y del 99 hasta ahora. ¿Qué factores, qué variables, ¿ok? Han jugado un papel importantísimo en el desempeño macroeconómico, número uno, y la otra en lo que ha sido el comportamiento de origen político electoral. Esa puede ser una pregunta, ¿ok? Que ustedes tienen que echarle cabeza a eso. Entonces, ahí Okay, o sea, va a ser, perdón, va a ser como la segunda parte del primer examen, o sea, no hay que revisar nada ni leer nada, o sea, porque no, eso era mi pregunta. es simplemente pensamiento crítico, es decir, análisis. Okay. Análisis. Nosotros aquí tenemos este análisis. Ya voy a terminar. Sí, porque me estoy pasando. En lo último ya, en la parte de los desequilibrios que se han producido en nuestra economía, tienen que también tocar lo que les estaba diciendo, la parte pues de las modificaciones que se han hecho en cuanto a la ley. Es decir, recuérdense que anteriormente nosotros estábamos hablando que teníamos que nuestro Senado, teníamos Senado, ya no era bicameral, entonces anteriormente el presidente duraba en sus funciones 5 años, ahora 6 años, puede ser reelecto, eso no estaba dentro de la Constitución, anteriormente está escrito pues que no tienen por qué dársele estadísticas a la Asamblea Nacional, excepto pues que las pida, y por vía habilitante, pues el presidente ha hecho modificaciones en cuanto a lo que es la parte de los créditos, tal como lo establece la Carta Magna, que no se le podían dar créditos, pero ahorita sí, en casos excepcionales, en caso de una guerra, etcétera, etcétera. Y por último, el tema número 6, que bueno, que acabamos de analizarlo, ¿ok? Que tiene que ver con todo lo referente al desempeño de las variables macroeconómicas, y en este caso, pues nosotros tenemos que analizar cuál ha sido el desempeño del presupuesto de la nación en relación a las realidades económicas, es decir, cuál ha sido el impacto que se ha producido en la economía venezolana, por ejemplo, ¿ok? En el desempeño macroeconómico. Actualmente,
Recuérdense que lo hemos hablado en clase. La construcción de un modelo autóctono, se hablaba de una división territorial, el manejo de la participación ciudadana que no existía anteriormente, la participación de los recursos hay que descentralizar, la eliminación de la burocracia, los municipios pueden elaborar sus propias leyes, la responsabilidad y compete solo a la colectividad, análisis del gasto público a través de la creación de políticas fiscales, opacidad del presupuesto de Venezuela, donde se oculta información presupuestaria, eso fue uno de los artículos que se les mandó a leer, ¿ok? La posición que ocupa Venezuela, el puesto 110 de 115, distorsión y maquillaje de cifras, falta de transparencia, deterioro, en uno de los artículos, que eso no quiere decir que es lo que ustedes vayan a opinar. Ustedes pueden, a través de todos estos artículos que se mandaron a leer, ustedes sabrán que, si yo le puedo preguntar a usted, analice el status quo, analice el desempeño macroeconómico que ha tenido la economía venezolana en los últimos años, tomando en consideración los cambios que se han producido en materia político-electoral. Y en materia político-electoral, ¿cuáles han sido? Ya están viendo, la participación ciudadana no existía anteriormente, la descentralización no existía anteriormente, eliminar la burocracia no existía anteriormente, que la sustentabilidad sea a través de la división territorial, es decir, que cada municipio maneje sus propios recursos, no existía anteriormente. O sea, pues que el gobierno habla de una inclusión social, habla de las misiones, habla de procesos de innovación, participación ciudadana, incorporación del nombre al hombre, al interés colectivo, articulación sectorial e institucional, descentralización, las comunas, ¿ok? Ustedes sabrán, ustedes podrán hacer su análisis, cómo se maneja la parte ideológica, cómo ha sido, digamos, manejado el artículo 319, qué se hizo a través de la ley habilitante. Funciona de manera, digamos, pues, fehaciente la incorporación de lo que viene siendo el desempeño macroeconómico con los objetivos del presupuesto de la nación. Tratamos, pues, de manera, digamos, muy loable, de una manera, digamos, pues, muy responsable, ¿ok? Sin decir, es que esto no sirve para nada, es que esto no. O sea, existen estas características, ¿ok? Pero muchas veces vemos cómo los principios no pueden estarse cumpliendo, digamos, pues de manera tan tácitamente como queremos pues que se estén cumpliendo. ¿Ok? Yo trataré también de no hacer un examen canalizado desde el punto de vista político, sino más bien desde el punto de vista económico. ¿Ok? Pero bueno, una cosa nos lleva a la otra. Y todo lo demás lo hemos hablado en clase. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Ok, entonces, si tienen alguna